El 26 de diciembre de 1980 se produjo el mayor robo de arte perpetrado en Argentina. Fueron sustraídas 16 obras del Museo Nacional de Bellas Artes. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de la mayoría de estas piezas y la identidad de los ladrones. ¿Quién robó el Museo Nacional de Bellas Artes? En 1976, en Argentina, comenzó una dictadura cívico-militar que se caracterizaría por ser una de las más cruentas de la historia de este país. El terrorismo de Estado ejercido en esta época tuvo como resultado denuncias de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y 30.000 personas desaparecidas. Para ese entonces, el Museo Nacional de Bellas Artes ya contaba con un gran prestigio. Su colección de arte nacional e internacional lo posicionó como una de las instituciones culturales más importantes del continente. Pero en este contexto, la producción cultural no fue una de las prioridades para las políticas del gobierno militar. De manera que el Museo Nacional de Bellas Artes sufrió una fuerte reducción presupuestaria. Esto impactó directamente en sus medidas de seguridad. La noche del 25 de diciembre de 1980, había 2 personas en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Eusebio Eguía, el sereno, e Isaías Ceballos, un bombero que hacía guardia permanente. Los 2 hombres comieron una cena liviana e hicieron una recorrida por el lugar a la 1:30 de la madrugada. Luego se fueron a dormir. A las 4 de la mañana, Eusebio se despertó sintiendo olor a quemado. Siguiendo el humo, detectó que venía de una de las salas de la planta baja. En ese momento se dirigió al primer subsuelo para despertar a Isaías, imaginando que podía tratarse de un incendio. Juntos fueron a la sala Mercedes Santa Marina, de donde provenía el humo. Una vez que llegaron, observaron que no había llamas, pero el panorama no era alentador. Los cuadros no estaban en las paredes y sus marcos estaban desparramados por el piso. Habían robado el museo. Enseguida comenzó el trabajo de investigación. Policías y peritos forenses revisaron el lugar para dar con alguna huella dactilar que pudiera conducir la búsqueda de los ladrones. Además, hicieron un relevamiento de las obras faltantes. El recuento dio con que se habían llevado 14 cuadros y 7 antigüedades chinas de la sala Mercedes Santa Marina y otros 2 cuadros de una sala del primer piso. Las obras que se robaron en aquella Navidad de 1980 están íntimamente ligadas al inicio del arte moderno. Los ubicamos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Son obras valuadas en millones de dólares porque son las más requeridas dentro del mercado del arte y para el coleccionismo. Para los investigadores, fue sencillo determinar por dónde habían ingresado los ladrones: la azotea. La ruta elegida hizo suponer que conocían perfectamente el lugar. Además, la puerta de la azotea estaba sin llaves, por lo que la primera hipótesis analizada fue que hubo un entregador. Esto derivó en que varios de los empleados del lugar se convirtieran automáticamente en sospechosos. En ese verano lo que se produce es como una serie de secuestros y torturas a los serenos del museo que estaban en el día del robo, al curador y a algunos empleados más. También se empieza a hacer un trabajo de inteligencia contra algunos otros empleados. Sin embargo, no encontraron nada que los convirtiera en cómplices del robo. En el libro Pasaporte al Olvido, la autora Patricia Martín García hizo una reconstrucción del caso. Allí habla sobre Julio Zapolnik, que trabajaba en el museo asistiendo en el montaje de las exposiciones. Dice que cuando este fue interrogado por la policía, declaró que en el último tiempo habían circulado muchas personas desconocidas por el museo.
Hacía poco había venido en préstamo de Bogotá una colección de 300 piezas de oro. Como se iban a exhibir objetos de oro y no cuadros, se decía que la Asociación Amigos del Museo había conseguido fondos para traer a una empresa de seguridad que se llamaba algo así como Magister. Luego la policía dio con que Magister pertenecía a Otto Carlos Paladino. Paladino, de quien no se conservan fotografías, había sido miembro del ejército y en 1976 se desempeñó como jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Luego se retiró del ejército y se dedicó a la actividad privada. Sospechosamente, a partir de abril de 1981, la investigación del robo al Museo de Bellas Artes quedó suspendida. 2 años más tarde, se produjo otro hallazgo que contribuyó a esa misma línea de investigación. En agosto de 1983 fue secuestrado Guillermo Patricio Kelly, un activista, periodista y dirigente político argentino. Como era una persona políticamente expuesta, Kelly solía recibir amenazas de muerte. Por eso había escrito un texto que llamaba Denuncia Anónima y se lo había entregado a varios amigos para que lo difundieran en caso de que lo mataran o corriera peligro su vida. Esta carta se dio a conocer luego de su secuestro. En ella hacía referencia al robo al Museo Nacional de Bellas Artes. Se sabe que la mayoría de los cuadros no pudieron ser vendidos y se encuentran actualmente en poder de un general propietario de la agencia Magister de Investigaciones Privadas. Más tarde, por el secuestro de Kelly, se culpó a Aníbal Gordon, que tenía un vasto prontuario criminal en Argentina. De hecho, durante la dictadura militar, comandó una base operativa en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Este estaba bajo el mando directo del general Otto Carlos Paladino. Sin embargo, esta pista nunca fue investigada. Tuvieron que pasar más de 20 años del robo para que apareciera un indicio sobre el paradero de los cuadros. Julian Radcliffe es el fundador de Art Loss Register, una empresa que mantiene un registro actualizado de cuadros y obras de arte desaparecidas y robadas en todo el mundo. Otra de las tareas principales de esta empresa es rastrear esas obras y devolverlas a su dueño. En mayo de 2001, Julian recibió un llamado de una casa de subastas de Londres, en el que le comentaron que una de sus clientas quería confirmar la autenticidad de una colección de obras de famosos pintores impresionistas. Estos cuadros se encontraban en Taiwán, al cuidado de Arthur Lung, un comerciante de maderas, y su hermano Yoon-Hei Lung. Cuando Radcliffe se dispuso a obtener esa información, cayó en la cuenta de que esas obras habían sido robadas del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina en 1980. Pese a que intentó ponerse en contacto con autoridades argentinas, la crisis política que este país estaba atravesando en ese momento hizo que este acercamiento no fuera demasiado fructífero. Por eso, Radcliffe viajó a Taiwán para averiguar todo lo que pudiera sobre las personas que tenían los cuadros. Se juntó con los hermanos Lung, que le dijeron que el Ministerio de Defensa de Taiwán debía autorizar la devolución de las obras, porque las mismas habían sido intercambiadas por armas a través del embajador de Surinam. En mayo de 2002, Radcliffe fue contactado por una galería de París para preguntarle por la autenticidad de 3 cuadros. Todos ellos pertenecían a la colección robada del Museo Nacional de Bellas Artes en 1980. Como no pudieron ingresarlas al mercado a través de la casa de subastas de Londres, ahora lo estaban intentando a través de una galería pequeña de París. Inmediatamente, la justicia francesa confiscó los cuadros. A mediados de 2005, la justicia argentina logró repatriar esas 3 obras al país. Pero, ¿qué pasó con el resto de la colección? Los funcionarios argentinos intentaron negociar la recuperación de las obras faltantes,
pero los taiwaneses pedían a cambio una recompensa monetaria. Por eso, los argentinos acudieron al convenio UNIDROIT. Este prevé que quien haya adquirido un bien cultural luego de que éste haya sido exportado ilícitamente, solo tendrá derecho a una indemnización en caso de que pueda demostrar que desconocía el origen ilegal de ese bien. Como no tenían forma de corroborar que habían adquirido esas obras de buena fe, los taiwaneses desaparecieron por completo. De manera que nunca se llegó a conocer qué pasó con el resto de los cuadros robados. Cuando hablamos de estas obras, hablamos de mucho más que obras de arte costosas. Estamos hablando de un legado cultural, de una posibilidad de asumir un rol de espectadores de obras increíbles gracias al desarrollo del coleccionismo en nuestro país, que denota un poco también la idiosincrasia de nuestra cultura y de nuestro valor también cultural como nación. Tampoco se llegó a saber quién fue efectivamente el autor del robo. Se empieza a barajar la hipótesis de que esas obras originalmente efectivamente habían sido robadas por este grupo de tareas comandado por Otto Paladino y por Aníbal Gordon, que habían sido sacadas del país en los años 80 y que habían sido vendidas o intercambiadas por armas en Taiwán. A partir de entonces, la justicia empieza a seguir una hipótesis que era que si ese intercambio de armas no había sido en parte para conseguir armamento para la guerra de Malvinas. Aunque esta hipótesis nunca pudo ser comprobada. ¿Qué crees que hay detrás del robo al Museo Nacional de Bellas Artes? Déjanos tu comentario.